¿Quién me puede decir? Capacitor, perfecto. Ahora, ¿qué tipo de capacitor suele emplearse justamente, primordialmente, Giovanni? ¿Sí me escucha? ¿Perdón? Sí, pues, tengo una conexión con internet, parece ser una creado mi comunidad y no te internet en la tarde. Ahorita estaba intentando conectarme con mis datos, pero la conexión es muy inestable. Sí, sí está un poquito complicado su audio, Raúl, un poquito complicado. Sí, le estaba comentando a uno de mis compañeros la situación de como, no sé si me escuchan bien, Se que al parecer aquí en mi entrecorta. comunidad se robaban ok, a ver, Si quiere, escríbalo en el chat. Por lo pronto, a ver, tenemos a Edgar Calvario. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tipo de capacitor es dominante en esta etapa, Edgar? Entonces ya empezamos a grabar. Profe, ya me dijo mi compañero Raúl Chávez Antonio que al parecer tiene problemas ahí en su casa, que se robaron el cable de internet, entonces que no tiene cómo conectarse. Ok, ok, sí, algo medio escuché, pero se entrecortaba mucho. ¿Por qué? Sí, es lo que le dije. Ok, bueno, entonces, ¿quién nos puede apoyar un poquito? A ver, Raúl aquí está poniéndose en el chat. Yo no sé, profe, qué capacitor se tiene que usar. Ok, ok, de acuerdo. Este, fíjese la pregunta. Dominantemente en la etapa de filtrado, después de la etapa de rectificación, ¿cuál es el tipo de capacitor que suele utilizarse de acuerdo a lo que usted ha visto o ha estudiado? Los electrolitos. Electrolítico. Ok, esta respuesta es la que estaba yo esperando para hacer otra pregunta, ¿sí? Vamos a ver quién nos podrá responder. Bruno García, ¿sí? Bruno García. ¿Cuántos Sí, tipos de profesor. capacitor electrolítico conoce usted? Ay, ay, ay. Este, yo los diferenciaba como electrolíticos y cerámicos, pero de los electrolíticos no conozco muchos. Ok, no está familiarizado. No. Ok, no sé. Gustavo López, ¿tendrá usted idea? Eh, no conozco capacitores electrolíticos. Igual que Ok, mi compañero solo conocía de los tipos, ¿no? Como los subclases. ok, de acuerdo. Bueno, voy a aprovechar para mencionarlo. Como electrolíticos, muchachos, existen tres tipos diferentes, ¿sí? La característica del capacitor electrolítico, como saben y que ahorita vamos a recordar, es que tiene como propiedad una polaridad debido justamente al electrolito que se le coloca en el interior. Dependiendo del electrolito que se utiliza, es uno de los tipos de capacitor que se encuentran en el mercado para aplicaciones particulares. Existen los capacitores electrolíticos de aluminio, ¿sí? Que están construidos con aluminio, llevan un dieléctrico generalmente de papel, ¿verdad? Remojado en una sustancia electrolítica y son los que empleamos en la mayoría de estos diseños en fuentes de alimentación. ¿Por qué? Porque los electrolíticos de aluminio permiten eh, operar altas potencias, desde bajas hasta altas potencias. Al hablar de altas potencias, muchachos, me refiero a valores muy elevados de capacidad, como también valores elevados de voltaje en su trabajo. Entonces, este tipo de capacitor son los que mayormente se emplean en todas las etapas de filtrado en fuentes de alimentación, ya sean de Profesor, tipo lineal o tipo conmutada. Dígame, caballero. perdón que lo interrumpa, es que se me cortó la transmisión. ¿Qué fue lo que dijo del capacitor? Es que ya no lo escuché. Con Lo todo de gusto lo hace vuelvo a rato. repetir. Sí, con todo gusto lo vuelvo a repetir. Me quedé.
Existen, Por favor. sí, tres tipos de capacitores electrolíticos para utilizar nosotros en los diseños. El dominante, que se emplea en etapa de filtrado de fuentes de alimentación, es el que se conoce como electrolítico de aluminio, porque está construido precisamente con aluminio y lleva un dieléctrico generalmente de papel, de mica con papel remojado en una sustancia líquida electrolítica que permite justamente la polarización, la ionización interna, y esto le da una polarización al capacitor. Este capacitor justamente tiene la ventaja de que lo podemos encontrar desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes de capacidad, por decir algo, más de 100,000 microfarad y hasta cantidades mucho mayores, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de emplearse en tanto baja como media como alta potencia por la cantidad de volts que puede almacenar. El segundo tipo es el electrolítico de tantalio, ¿sí? El electrolítico de tantalio tiene como propiedad justamente el uso de tántalo internamente y utiliza un material electrolítico de pasta, ¿sí? Este tipo de capacitor generalmente tiene una gran estabilidad para operar en altas frecuencias. En el caso de algunas aplicaciones de comunicaciones, en algunas aplicaciones de circuitos de transmisión de señales, etcétera, utilizamos este tipo de capacitor precisamente por su gran estabilidad ante variaciones de alta frecuencia. Sus valores tienen cierta restricción, o sea, no vamos a encontrar valores muy grandes de capacitores electrolíticos de tantalio, precisamente por el material, la restricción que tiene, no se pueden construir de altas capacidades, por tanto no hay de alta potencia este tipo de capacitor. Y el tercer tipo es el capacitor construido con niobium, ¿sí? El niobium es un material que se utiliza igual ya desde hace mucho tiempo, que tiene como propiedad particular una gran estabilidad ante variaciones de temperatura, altas frecuencias y además de todo tiene un factor de rendimiento muy bueno que permite que su capacidad y este factor de rendimiento sea perecedero en el tiempo. Promedio aproximadamente, muchachos, un capacitor electrolítico de aluminio operable bien, ¿sí? Dentro de sus márgenes adecuados de calidad. Estamos hablando de alrededor de, híjole, máximo 10 años. O sea, ya echando los hígados, un capacitor electrolítico de aluminio funciona bien hasta 10 años. Después de esos 10 años se tiene que reemplazar, porque ya, si nosotros lo medimos, podríamos medir la capacidad, pero su factor de rendimiento ya decreció y ya no retiene la carga. Ese es un detalle, evidentemente, que es sinónimo de que ya hay que tirarlo a la basura. El de niobium, por otro lado, tiene un factor de rendimiento muy elevado y constante que permite su uso en diseños, pues digamos, de calidad perecederos, en donde justamente va a poder operar satisfactoriamente durante más de 10 años de vida el capacitor, ¿sí? Este tipo de capacitores, digo, ya los hay en el mercado, ¿sí? El fabricante por excelencia normalmente es una empresa alemana, ¿sí? Que tiene este tipo de capacitores para diseños muy especiales. Entonces, tenemos tres tipos de capacitores, ¿sí? Electrolíticos. Es importante que nosotros conozcamos qué hay en el mercado para poder diseñar, muchachos. No es nada más ir, grotescamente lo voy a decir, ir al centro a ver qué tienen, ¿sí? A ver qué me dan. No, o sea, recordemos que en este caso ya a partir de este semestre ustedes son diseñadores y de acuerdo a lo que nosotros calculemos y de las condiciones del diseño que vamos a desarrollar, se decide perfectamente bien cuál es el dispositivo ideal para colocarse en una etapa determinada del diseño, ¿sí? Nosotros vamos a determinar, así como en el caso de los diodos, pues, qué matrícula, etcétera, etcétera, bueno, en el caso de los capacitores, igualmente, cuál es el ideal para un diseño en específico. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora bien, dicho esto, vamos a entrar propiamente ya a lo que es la etapa de filtrado de una fuente de alimentación lineal. Como nosotros sabemos, ¿verdad? La etapa de filtrado se conecta posterior a la etapa de rectificación.
nosotros sabemos que nuestro circuito rectificador nos va a entregar una corriente directa continua pulsante, ¿sí? Pulsante. Es decir, yo tengo cresta y cresta, cresta y cresta continua, pero entre cresta y cresta yo tengo, voy a decirlo así, vacíos de voltaje. Esos vacíos de voltaje representan ondulaciones como si fuesen una corriente alterna. Si yo lo que quiero es crear una fuente que me entregue directa, continua, pues esas fluctuaciones las tengo que minimizar y lo vamos a hacer con una etapa de filtrado. La etapa de filtrado, como acabamos de mencionar, vamos a emplear un capacitor electrolítico de aluminio para poder minimizar esas ondulaciones y yo logré llevar a una estabilidad muy buena la salida de voltaje de la fuente de alimentación. En el caso de una etapa de rectificación de media onda, nosotros vamos a colocar al capacitor en esta forma, muchachos, asumiendo que la fuente de alimentación me va a entregar un voltaje positivo. Cabe aclarar que cuando nosotros ya colocamos una etapa de filtrado, me veo forzoso a conectar siempre en la entrada junto con un elemento adicional que ahorita vamos a mencionar. Para un rectificador de tap central, igualmente vamos a colocar al capacitor en la etapa de filtrado como lo tenemos aquí en la imagen, justamente para un voltaje de salida positivo, ¿sí? El positivo, como lo vemos, asociado a los cátodos de los diodos, y la parte negativa, ¿sí?, a la referencia de tierra de la fuente de alimentación. Y finalmente, en un tipo puente, pues igualmente colocaremos al capacitor de la etapa de filtrado en esta secuencia, ¿de acuerdo? ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos, por favor, de la colocación, cómo debe de ser? Por mi parte no, profe, todo bien. Ok. Ahora bien, si se fijan en los 3 diagramas, yo puse un interruptor, ¿sí? Se hace necesario siempre ya cuando yo pongo el tape filtrado poner un interruptor. Y otro elemento que ahorita vamos a comentarlo, ¿ok? Ahora bien, nosotros vamos a tener, aquí viene la descripción general de lo que acabo yo de mencionar, que el voltaje pico rectificado tiene sus fluctuaciones y lo que vamos a hacer justamente es atenuarlo utilizando al capacitor en la etapa de filtrado. Que lo que va a suceder justamente es cargarlo, llevarlo a un valor máximo. Ahorita viene una gráfica que la voy a explicar, donde retiene la carga y durante el periodo de no conducción de los diodos va a estar descargándose el capacitor, manteniendo estable la señal a la salida, ¿sí? El voltaje de rizo es el enemigo número 1 de los circuitos electrónicos, ¿sí? Porque ese voltaje de rizo pues es una ondulación, es el equivalente de una corriente alterna que nos provoca ruido, ¿sí? Y el enemigo número 1 de los circuitos electrónicos es el ruido. Entonces, para minimizarlo, porque no lo podemos erradicar, se utiliza justamente la red de filtrado, ¿ok? El factor de rizo, ¿verdad?, que es propiamente la cantidad de ruido que tiene la fuente de alimentación, se determina dividiendo el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD que nos entrega la fuente de alimentación. Gráficamente, ¿sí?, aquí lo vamos a visualizar, ¿ok? El voltaje de rizo pico a pico es este que está aquí en rojo, muchachos, que si se fijan, tenemos como si fuese un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, positivo, negativo. Si lo ven, lo que está en rojo es como si fuera una alterna montada sobre la directa. Lo que está en azul, evidentemente, es el voltaje pico rectificado para un convertidor rectificador de onda completa, ¿de acuerdo? Evidentemente, ¿qué es lo que se debe? Vamos a explicarlo con calma, ¿sí? Cuando nosotros cerramos el switch, ¿verdad?, de cualquiera de los circuitos rectificadores, voy a sumar el tipo puente, comodidad, ¿sí? Idealmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues empieza a conducir diodo 1, el diodo 2, ¿verdad? Y en ese momento empieza a cargarse el capacitor, que está en 0, ¿ok? Llega aquí al pico máximo de la señal. En este momento nuestro capacitor queda
con toda esa carga almacenada. En el momento en que empieza a decrementarse, ¿sí?, el voltaje en los diodos, el voltaje en el capacitor es mayor que el de los diodos. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Es importante que se entienda esto. Vuelvo a mencionarlo. Cuando sí, ok. Cuando se está rectificando, ok, y llega el ciclo positivo, el pico más alto, a ese valor se carga el capacitor, ¿sí? Con ese valor máximo. Voy a suponer, nada más como ejemplo, vamos a suponer que son 10 volts, pico. Inmediatamente, o sea, el condensador ya quedó cargado a 10 volts. Obviamente, el semiciclo de entrada que entrega el secundario, ahora tiende a empezar a bajar. Si se entiende eso, por supuesto. Cuando están los dos en 10 volts, todo es felicidad, ¿ok? Pero cuando el condensador se queda a los 10 volts y empieza a disminuir, estamos de acuerdo que va a bajar menos de 10 volts, la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? 9.5, por decir una cantidad, o 9.9, es menor que 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Me voy a subir el diagrama para que se entienda muy bien esto, ¿sí? Es más, me voy, sí, en el tipo puente. Entregaron 10 volts, estaba conduciendo el diodo 1, el diodo 2, el diodo 3 y el diodo 4 están en inversa. ¿Hecho? Yo tengo los 10 volts y empieza a disminuir el semiciclo en el secundario. Ya es 9.9. ¿Hecho? El condensador tiene 10. ¿Sale? Y a la entrada de los diodos tengo 9.9. ¿Sí? ¿Sí me siguen? 9.9 es menor que 10. ¿Sí? Por lo tanto, como 10 está en el cátodo del diodo 1, el cátodo es más positivo que el ánodo porque tiene 9.9. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí lo entienden todos, muchachos? No, yo no, profe. Yo ahí sí no lo entendí. Yo tampoco. Ok, va de nuevo. Cuando empieza a funcionar mi circuito, evidentemente, me voy a la gráfica que está aquí abajo, empieza a rectificar, repito, diodo 1, diodo 2, que son los que ahorita mencioné el tipo puente, y al mismo tiempo se empieza a cargar mi condensador. Va a llegar al valor máximo pico. Yo supuse 10 volts. Si quiere le ponemos 20, lo que usted necesite, no pasa nada, ¿ok? Lo importante, le estoy dando un valor numérico para que se entienda qué es lo que va a suceder. Yo supuse 10. ¿Les parece bien 10? ¿Lo dejamos en 10? Sí, señor. Sí, profe. Sí, está bien. Ok, entonces, llegamos a 10 como máximo, en mi ejemplo. En ese momento, mi condensador ya tiene 10 volts almacenados. Aquí, 10. E inmediatamente después empieza a disminuir la cresta, porque el voltaje en el secundario, como es alterno, llega a su valor máximo y disminuye. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a suponer que disminuye de 10 a 9.9. 9.9 es menor que 10. ¿Estamos de acuerdo, señor Eleazar? Sí, profe. Eso, ahora sí. Yo tengo 10 volts en los extremos del condensador. Aquí arriba yo tengo 10 volts. ¿Sí? Esos 10 volts están aquí en los dos cátodos. ¿Sí? ¿Hecho? Y en el ánodo del diodo 1 yo tengo 9.9. Y disminuyendo. ¿Hecho? Esto quiere decir que es más positivo el cátodo que el ánodo. Por esa diferencia. Y va disminuyendo 9.9, 9.8, 9.5, 9, 8.5, etcétera, etcétera. Cuanto más va bajando aquí, es más negativo el ánodo que el cátodo. ¿Sí lo visualiza el señor Eleazar? Sí, ya. Eso. Ahora,
Cuando esto sucede, en el instante en que yo aquí tengo los 10 y yo aquí tengo 9.9, en automático el diodo 1 ya está en inversa. Y por consiguiente el diodo 2 también. Y como diodo 3 y diodo 4 están en inversa, todo el puente está en inversa. Ya no conduce ningún diodo. En cuanto el condensador llega a su máximo valor y empieza a disminuir en el secundario el voltaje de entrada, en ese momento todo el puente está en inversa. Ningún diodo conduce. ¿Y qué es lo que pasa? El condensador se va a descargar. ¿Sobre quién? Sobre el resistor de carga. ¿Sí? Eso solamente cuando el cátodo es mayor que el ánodo, ¿no? Claro, por supuesto. El voltaje en el cátodo es mayor que en el ánodo. Por supuesto, señor Eleazar. Eso va a suceder cuando todos están en inversa. Todos los diodos están en inversa. En ese momento, el condensador va a tender a descargarse sobre el resistor de carga. Me voy a la grafiquita otra vez. Llegó aquí, justamente, y cuando empieza a disminuir el voltaje de entrada en el secundario, ya no conducen los diodos. Ya, se acabó. ¿Qué es lo que queda? La descarga del condensador sobre el resistor de carga. Cuanto mayor sea el valor del resistor de carga, más lento será la descarga y evidentemente esta pendiente de caída, ¿sí?, tenderá a cero, a ser horizontal. Obviamente yo no puedo incrementar el valor de la resistencia de carga infinitamente, no puedo hacerlo, ¿sí? O sea, siempre voy a tener una pequeña pendiente de caída. ¿De acuerdo? Yo aquí la dibujé exagerada para la explicación. ¿Hecho? Entonces, lo que está en rojo es el voltaje en el capacitor. Y lo podemos ver en un osciloscopio, por supuesto. ¿Sí? Lo podemos ver, que aparentemente ya está corriente directa, pero pongo en el osciloscopio y puedo ver estas fluctuaciones. Por supuesto que las puedo ver. ¿Sí? Que es la carga y descarga del condensador. ¿A qué vamos con esto? ¿Sí? Esto que está en rojo es el voltaje en el capacitor. Aquí está la ecuación, aquí lo puse en la grafiquita, pero aquí está un poquito más grande, ¿sí? El voltaje en el capacitor es igual al voltaje pico, que es el máximo que alcanza, por, ¿verdad?, la exponencial, porque esta es una función exponencial, ¿sí?, elevado a menos t, porque es una pendiente negativa, por eso es el menos, el tiempo de descarga entre la constante de tiempo que es RL por C. RL es la resistencia de carga y la capacidad del dispositivo, ¿sí? Esto es el voltaje en el capacitor. Nosotros para el diseño vamos siempre a idealizar que mi tiempo de dispersión, el tiempo de dispersión es el tiempo de descarga del condensador, el tiempo de dispersión sea igual al periodo. ¿Por qué? Si se fijan, aquí yo tengo de cresta a cresta, ¿verdad?, un periodo. Para lograr que yo tenga una pendiente horizontal, ¿verdad?, o sea, una pendiente cero, en donde yo mantengo el voltaje constante, pues el tiempo de descarga del condensador debe ser igual a el periodo. Obviamente esto es ideal, sabemos que no sucede así, pero lo estamos idealizando para poder entender la deducción de las ecuaciones, ¿sí? Y repito, este tiempo se llama tiempo de dispersión, que es en el que se descarga el condensador sobre la resistencia de carga. Toda vez que esto sucede, ¿verdad?, nosotros, para lograr que eso pase, que este tiempo, ¿verdad?, de dispersión sea igual al del periodo, tengo que incrementar la constante de tiempo, RC. Cuanto mayor sea la resistencia o mayor el valor del condensador, la pendiente la empiezo a elevar. ¿Estamos de acuerdo? Para lograr que el tiempo de dispersión sea igual al periodo. Es lo que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Voy a hacer que la constante de tiempo sea mucho mayor que el periodo para linealizarlo. Si esto sucede, bueno, pues ¿qué sucede? El voltaje de rizo pico a pico, bueno, tendremos que es igual a voltaje pico rectificado por la recíproca de la frecuencia o la resistencia de carga por el capacitor.
¿Cuál frecuencia? La frecuencia del circuito rectificador, muchachos. ¿Sí? Si estamos hablando de onda completa, la frecuencia son 120 Hz. Si hablamos de media onda, esta frecuencia en la ecuación son 60 Hz. ¿De acuerdo? Notemos que si son 120, lógico, por la recíproca multiplicando por el voltaje pico, el voltaje de rizo pico a pico se hace más pequeño. Si es media onda, como la frecuencia aquí es mucho menor, pues tiende a ser más grande el voltaje de rizo. Obviamente a mí me conviene un diseño en el que el voltaje de rizo pico a pico, que es esta amplitud, disminuya considerablemente. Razón por la cual nosotros generalmente vamos a usar en los diseños fuentes de alimentación con rectificadores de onda completa para disminuir ese voltaje de rizo que finalmente es ruido en la señal, ¿sí? Y tenemos que buscar a toda costa atenuarlo, ¿sí? No lo podemos eliminar, pero sí lo podemos atenuar a valores prácticamente despreciables. Entonces, para tal propósito es lo que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Toda vez que nosotros ya tenemos el voltaje de rizo pico a pico, calculamos el voltaje de CD, ¿sí? El voltaje de CD se determina, ¿verdad?, restándole la mitad del voltaje de rizo al voltaje rectificado, ¿sí?, a este de aquí. Hacemos la talacha matemática y obtenemos que el voltaje de CD, ya con etapa de filtrado, es igual al voltaje de pico rectificado por esta relación. ¿De acuerdo? O sea, el voltaje de CD que me entrega la fuente, ya RMS, por así decirlo, es este, ¿sí? Este de aquí. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Perdón? Todo bien, profe. Sí. Ok, ahora, obviamente de esta relación, muchachos, ¿sí? De esta relación, nosotros podemos calcular al capacitor. ¿Sí? El capacitor va a ser igual a 2 más el factor de rizo entre 2 veces el factor de rizo por la frecuencia por la resistencia de carga. ¿Sí? Recordemos, me voy a subir tantito, que el factor de rizo, aquí está, es el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD. ¿Sí? Espejo y obtengo de esta manera el valor del capacitor necesario para mi fuente de alimentación. Ahora, quiero comentar lo siguiente. Nosotros, el factor de rizo es un valor porcentual. Del cociente que nosotros obtengamos de dividir el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD, vamos a obtener una cantidad decimal. La multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje de ruido de la fuente de alimentación. En los diseños electrónicos, muchachos, un valor máximo permitido así ya con maldad es el 5%. ¿Ok? 5% de ruido es lo máximo aceptable que pudiéramos tener en una fuente de alimentación. Obviamente nosotros podemos buscar tener 3%, 1%, 0.5% de ruido. Cuanto menor sea, mejor es la fuente de alimentación, por supuesto. Entonces, basado en esto, muchachos, ¿qué es lo que va a suceder cuando hagamos un diseño? Pues justamente, ¿qué va a pasar? Nos van a decir, ingeniero, diséñate una fuente de alimentación que entregue tantos volts, tantos amperes y que tenga 2% de ruido. Son los datos suficientes para diseñar una fuente de alimentación. Como se darán cuenta, yo con eso inmediatamente establezco el valor del capacitor, ¿sí? Y obviamente me voy a ir para atrás, evidentemente voy a despejar de estas ecuaciones, ¿verdad? Ya conociendo el valor del capacitor, obviamente voy a conocer la frecuencia, voy a conocer la resistencia de carga, voy a despejar, porque el voltaje de CD ya me lo dieron, pues ingeniero, quiero que tenga tantos volts, pues, ¿qué me falta? El voltaje pico rectificado. Lo despejo y lo calculo. Y obviamente teniendo el pico rectificado, me sigo yendo para atrás
y voy a calcular el voltaje en el secundario, y etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta cómo es la mecánica de diseño? O sea, no es complicada. O sea, en realidad es sencilla. Ahora, otro detalle interesante, ¿sí? Que vale la pena mencionarlo, muchachos. No viene aquí, ¿sí? Pero les doy el tip. Por cada amper de corriente que va a entregar la fuente de alimentación, el valor del capacitor de filtrado es de aproximadamente 1200 microfarad. De 1000 a 1200 microfarad. De tal forma que si ustedes quieren diseñar una fuente que entregue 2 amperes, el valor del capacitor promedio es de 2000 microfarad. Quiero que entregue 3 amperes, pues 3000 microfarad, ¿sí? Que quiero que entregue medio amper, pues 470 microfarad. ¿Sí? ¿Sí me explico la relación? Independientemente que lo calculen, este es un tip importante, un tip rápido de diseño para que lo consideren justamente en desarrollos que tengan ustedes que hacer. Nosotros sabemos, me voy a volver a subir a la gráfica, muchachos, que si yo incremento el valor del capacitor, tarda más en descargarse. Obviamente, esta pendiente de caída, ¿sí? La elevo, o sea, disminuyo su ángulo, ¿verdad? Casi a cero, ¿verdad? Pero no me conviene. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un valor de capacitor enorme, pues sí se va a tardar muchísimo en descargar. El problema va a ser que se va a desfasar la corriente con respecto al voltaje en el capacitor. Recordemos allá en sus clases de dispositivos, creo que en teoría de los circuitos, que ustedes estudiaron justamente circuitos RLC, si la memoria no me falla. Y ahí ustedes comprendieron que justamente tanto la bobina como el capacitor, uno adelanta y otro retrasa el voltaje. Bueno, lo retrasa con respecto a qué? A la corriente, ¿sí? Nosotros debemos siempre buscar que mi voltaje, ¿sí?, esté en fase con la corriente, siempre, para que yo de esta manera tenga potencia sobre la carga. Si yo pongo un valor gigantesco de capacitor, voy a desfasar la corriente con respecto al voltaje. Entonces yo voy a crear lo que se llama una fuente fantasma. ¿Qué es una fuente fantasma? Yo la mido con el voltmetro y digo, pues me entrega a los 10 volts, pero le pongo la carga y se cae a cero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo el voltaje? Está desfasado voltaje y corriente. Entonces, evidentemente ahí se pierde y no funciona la fuente. Razón por la cual yo no puedo incrementar aleatoriamente el valor del capacitor. Lo tengo que hacer de acuerdo al cálculo, porque justamente con el cálculo yo mantengo en fase corriente y voltaje. Al tener en fase corriente y voltaje, yo tengo potencia en la carga y entonces mi fuente sí funciona. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, nosotros, ya lo estamos viendo, tenemos que calcular el capacitor y no puedo excederme porque entonces sufro desfasamiento y mi fuente no va a funcionar, ¿sí? Aparentemente yo la puedo medir con un voltmetro y digo, no, pues ahí está todo el voltaje, padrísimo, pero misterios de la vida, le ponen la carga, lo que sea un foquito, y ni prende, y miden el voltaje, pues se cayó a cero. ¿Qué pasó? ¿Algo está mal? Pues sí, el ingeniero. Así de sencillo. Ahí está mal el cálculo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar conscientes que vamos a minimizar el rizo, pero no lo vamos a desaparecer, ¿sí? Si yo pretendo desaparecerlo, desfaso el voltaje con respecto a la corriente y la fuente no sirve. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar conscientes que siempre tendremos un tanto por ciento de ruido, que puede ser pequeñito, por supuesto, lo podemos hacer pequeño, ¿sí? 1%, 0.5%, se vale, pero va a estar presente, sin exceder los límites que harán que la fuente de alimentación no funcione. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna preguntita, muchachos, por favor. Profe, nomás una pregunta. Cuando Sí. dio el ejemplo de así hipotético que si le pedían a diseñar al ingeniero, necesitaba nada más, creo que dijo 3 cosas, nada más que Sí. en la que no entendí bien fue en el ruido.
Ya no vi cuál es Ok. la fórmula para calcular el ruido. Ok, no, lo explico otra vez, Giovanni, no se preocupe. Ok, Los tres datos que normalmente nos van a proporcionar son el voltaje que va a entregar la fuente de corriente directa, que es justamente este de aquí, ¿ok? Este. Por decir algo, quiero una fuente de alimentación que entregue 20 volts, 2 amperes. Ah, perfecto, ya tengo el dato, ¿sí? Voltaje de corriente directa son los 20 volts. La corriente que va a entregar la fuente, 2 amperes. Y el tercer dato adicional es el factor de ruido que equivale al ruido que va a producir la fuente. El factor de rizo lo vamos a expresar en tanto por ciento. Me voy a subir aquí. ¿Sí? El factor de rizo, como lo tenemos, se calcula dividiendo el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD. El voltaje de rizo pico a pico es precisamente esta fluctuación. Y el voltaje de CD es el que yo quiero a la salida en la fuente. Como mi cociente es una cantidad numérica pequeñita, lo multiplico por 100 y me arroja el porcentaje. Ese porcentaje máximo, y lo dije, si usted quiere, un poco de mofa, ¿no? De maldad, 5%. Si usted quiere diseñar una fuente, pues hay 2, 3, 5% de factor de rizo. Es muchísimo ruido, pero se vale. Y está permitido que tenga como máximo algo que usted va a fabricar el 5% de ruido, no más. Ya si es más del 5%, eso ya no es una fuente, eso ya es un productor de ruido, es una basura, ¿no? O sea, no tiene caso ni construirlo. Pero del 5% es el máximo, es el tope. Yo les recomiendo que cuando hagan diseños, muchachos, pues sean estrictos. Pues no sé, un 1% es aceptable, ¿sí? Un 1% de factor de rizo. Con esto, hay que las fórmulas, y si se fija, de los datos que nosotros vamos a tener, ya me dieron el voltaje, la corriente y el factor de ruido, hecho de rizo. Con esos tres datos, evidentemente yo voy a calcular la resistencia de carga, ¿de acuerdo? Voy a calcular la resistencia de carga para poder sustituir. Yo, ingeniero, voy a determinar qué tipo de rectificador voy a usar en esa fuente. ¿Por qué? Porque si utilizo media onda, esta F que está aquí de frecuencia serán 60 Hz. Si yo utilizo un rectificador de onda completa, esta F serán 120 Hz. O sea, es otro dato que ya tengo inmediatamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, como yo ya tengo esto de aquí, si se fija, puedo calcular el capacitor. El capacitor ya lo sustituyo aquí, ya tengo resistencia de carga, tengo capacitor, tengo frecuencia. ¿Y qué es lo que tengo también? El voltaje de CD, porque es el dato que me dieron, pues 20 volts. Despejo el voltaje pico rectificado, lo calculo. ¿Y qué obtengo con el voltaje pico rectificado? Pues evidentemente deduzco, pues son 2 amperes, de volada, familia de diodos de 2 amperes. ¿Sí? Busco a la familia para 2 amperes, la escojo y digo, pues si el voltaje pico rectificado que calculé son, por decir una cifra, 22, le sumo el voltaje de forward del diodo, porque obviamente era al revés lo que hemos estado haciendo, se lo sumo y son 24 volts pico los que me tienen que dar el secundario del transformador. Entonces ya también calculé lo que me tiene que dar el transformador. Y si se fija, voy calculando de la salida a la entrada todos los componentes. Para que cuando yo la conecte, exactamente me va a dar los 20 volts que me pidieron con los tantos amperes y va a tener esa cantidad de ruido. ¿Sí me expliqué, Giovanni, cuál es el procedimiento? sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Continuando con esto, ¿no? Para adquirir el capacitor, pues evidentemente tenemos que calcular su voltaje de trabajo. El voltaje de trabajo en todos los capacitores siempre será el doble del lugar donde se va a conectar, ¿sí? Aquí viene la nota, ¿ok? Esto es, voy a subirme tantito. Yo aquí tengo el circuito. Yo supuse que iba a entregar 20 volts, ¿sí? En mi ejemplo. Bueno, como va a estar trabajando en un lugar donde van a ser 20 volts, el voltaje al cual debo comprar el capacitor es el doble, 40 volts. Entonces yo a la hora en que compre mi condensador, pues será
Este era condensador electrolítico de aluminio de tantos microfarads a tantos volts. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, tenemos que especificar el tipo de capacitor electrolítico. Yo sé, de verdad créanmelo, yo sé que si han comprado condensadores electrolíticos de aluminio en el centro o los recursos que andan por ahí, por la escuela y todas esas tiendas chimoltruferas, generalmente llegaban y decían, quiero un electrolítico. Y el vendedor o vendedora les daba un electrolítico de aluminio. Yo les aseguro, como ejercicio nada más de reconocimiento, que si van a alguna tienda en el centro y le dicen, quiero un electrolítico de aluminio de tantos microfarads a tantos volts, de estas condiciones nos falta definir otra más. Igual y les dicen, no hay. ¿Cómo que no tiene? No, no tengo. Y lo más chistoso de todo, la forma en que se expresan es de terror, ¿eh? Les puedo decir, nomás tengo de botecito, joven. Híjoles, como para machacarle los dedos contra el piso, ¿eh? O sea, ni que fuéramos albañiles para estar hablando de botes, o sea, por su madre, ¿no? O sea, se llaman condensador electrolítico de aluminio, que el encapsulado es cilíndrico es otra cosa, pero no se llama bote, ¿ok? O sea, es condensador electrolítico de aluminio. Los que son de tantalio son diferentes. O sea, no vienen en esa presentación. Y los que son de niobium se parecen a los de aluminio, pero tienen un encapsulado diferente, normalmente de color rojo. A ver si tengo alguno por aquí. No tengo a la mano de niobium, pero sí tengo de tantalio. Les muestro en la cámara, muchachos. Son estos que están aquí, hasta arriba en color amarillo. ¿Sí? Esos de ahí son condensadores electrolíticos de tantalio. ¿Ok? Vean obviamente el encapsulado y la forma física. No tiene nada que ver con un cilindro. O sea, de verlo, inmediatamente saben que es un electrolítico de tantalio de inserción. ¿Qué quiere decir de inserción? Que se mete en la tarjeta y se suelda parte de abajo. Así de sencillo. Tiene una cara de componentes, el PCB, y tiene una cara de soldadura. De hecho, el electrolítico de aluminio, pues es el cilindro que normalmente todo el mundo conoce. Repito, no tengo aquí a la mano. Ah, sí, sí tengo uno. Sí, tengo uno. Sí, tengo uno. Y lo tengo. Este de aquí es un electrolítico de aluminio en montaje radial. ¿Sí? Es otra cosa que tenemos nosotros que especificar. El tipo de este de aquí son capacitores electrolíticos de aluminio en montaje superficial. Estos que están aquí, estos cilindritos, ¿sí? Estos pequeñitos de aquí son condensadores electrolíticos de aluminio, pero de montaje de superficie. ¿De acuerdo? Yo tengo que especificar eso. De acuerdo a cómo haga el diseño, tengo que especificar el tipo de montaje, por supuesto. Y en el caso de inserción, yo voy a tener también ahí un par de variantes que vienen aquí abajo, ¿sí? El montaje radial, que es el que acabo de mostrarles, y el montaje axial, que es el de la derecha. ¿Ok? Tenemos esas dos opciones, muchachos. Inserciones en el que se insertan los componentes y se sueldan por la parte de abajo. ¿De acuerdo? Eso es un diseño de inserción. Si es el montaje de superficie, los componentes se sueldan en el lado de donde está la soldadura y en el otro lado no hay absolutamente nada. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, es algo que como diseñadores nosotros vamos a decidir qué tipo de tecnología voy a usar para construir el prototipo en cuestión. Inserción o montaje de superficie. Obviamente nosotros vamos a aprender las dos, muchachos. ¿Sí?
Aquí nosotros vamos a trabajar con las dos tecnologías, inserción y montaje de superficie. ¿De acuerdo? Para que estén preparados correctamente, para que se enfrenten a las necesidades de la industria, ahora que sean egresados precisamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, de lo que hemos comentado de los capacitores? No, Todo bien, profe. Todo bien, profesor, gracias. Ok, perfecto. Ok, bueno. Ahora bien, nosotros ya vimos que podemos minimizar el rizo colocando una etapa de filtrado compuesta por un condensador electrolítico de aluminio a la salida del circuito rectificador. Y como tal debe de estar pegado al circuito rectificador. Aquí está el puente rectificador y luego está junto el capacitor de la etapa de filtrado. ¿Sí? O sea, no tengo los diodos en un lugar y el capacitor como a 10 centímetros. No. Debe estar junto para que sea eficiente su funcionamiento. ¿Ok? Tengo a los diodos que me forman un puente y tengo al capacitor inmediatamente a la salida del puente. ¿Sí lo ven, muchachos? Ya de aquí yo ya puedo distribuir el voltaje de CD que me entrega esta etapa de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno, nosotros evidentemente podemos mejorar la etapa de filtrado dependiendo de lo que nosotros vamos a requerir. ¿Qué es esto? Nosotros podemos diseñar una fuente de alimentación lineal con etapa de filtrado para diversas aplicaciones y conectarlo directamente a la carga. No tengo ningún problema. Un ejemplo de estas fuentes se utilizan en lo que son pues algunas grabadoras de sonido, algunas reproductores de radio, etcétera, que no requieren una superestabilidad en los voltajes. ¿De acuerdo? Hay algunas otras aplicaciones de tipo, no sé, walkie-talkies y cosas por el estilo, donde se pueden conectar fuentes de alimentación con nada más su etapa de rectificación y su etapa de filtrado. Pero, evidentemente, nosotros podemos mejorar el desempeño de la etapa de filtrado para disminuir todavía más el voltaje de rizo que puede producirse a la salida del condensador. Como ya mencionamos, esta señal nosotros la podemos ver en el osciloscopio. En una fuente con filtro, o sea, de entrada, si yo le pongo medir voltaje, pues se va a ver una línea horizontal en el osciloscopio. Pero si quiero monitorear la corriente alterna, lo checo con el osciloscopio y voy a ver las fluctuaciones, que es justamente este rizo que tenemos en pantalla, esta fluctuación, que puede ser pequeñísima, por supuesto, pero va a estar presente. Bueno, nosotros podemos disminuirlo todavía más mejorando la etapa de filtrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer colocando un filtro RC adicional a la salida del primer capacitor. ¿Sí? Este se llama filtro RC, ¿de acuerdo? Y está constituido precisamente por un resistor de shunt y un capacitor número 2 que tenemos en paralelo con la carga. Este arreglo RC, ¿verdad?, en conjunto con el primer capacitor, forman una estructura llamada tipo pi. ¿Sí? Esto es lo que llamamos filtro tipo pi, por su asociación con la letra griega. ¿De acuerdo? Y repito, la finalidad de este circuito es disminuir el voltaje de rizo para algunas aplicaciones no críticas. Entendamos por aplicación no crítica, pues equipo comercial, pues un reproductor de radio, un modularcito, cosas así que no son graves, ¿verdad? Que yo diga, necesito una superestabilidad. De hecho, hay equipo que probablemente tengan ustedes en su casa, equipo de audio, ¿verdad? Como me refiero a un amplificador de potencia, un modularcito, utiliza la fuente así como la estamos viendo en pantalla. No tiene reguladores, no tiene nada, así tal cual.
y no notan ustedes la diferencia porque está muy bien atenuado el ruido, ¿sí? Con un filtro de esta naturaleza. Bueno, aquí el detalle interesante es que este tipo de filtro, perdón, es válido para consumos de máximo medio ampere, muchachos. ¿Ok? Medio ampere. Por eso yo digo normalmente un equipo de audio por ahí que tengan en casa, que no es tan de gran consumo, pues lo tienen, ¿sí? O sea, no es de gran consumo muchos equipos que tiene uno en su casa. Entonces, para cuando mi consumo en la carga será máximo exagerado medio ampere, este circuito me puede servir sin ningún problema, ¿de acuerdo? La característica del resistor de shunt es que debe ser un valor muy pequeño, ¿sí? Suficientemente pequeño para que pueda fluir los 500 miliamperes sin que se sobrecaliente y por supuesto, como es una resistencia, en conjunto con la de carga se forma un divisor de voltaje. Si yo le entrego 20 volts aquí, por ese divisor puede que mi carga ya reciba menos de los 20. Para asegurarme que yo reciba casi los 20, tengo que buscar que este resistor de shunt sea suficientemente pequeño para la hora de hacer el cálculo con el divisor de voltaje, a lo mejor de 20 cae a 19.8. Pues no fue gran pérdida, me es funcional. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entiende eso? Profe, una pregunta rápida. Sí. Ahí en ese diagrama, ¿qué era F1? Es el fusible. ¿El fusible? Sí. Ok. Ahorita voy a explicar algo importante. Cuando nosotros utilizamos etapa de filtrado, nos vemos obligados a calcular la protección adicional que yo decía al principio. Esa protección adicional es el fusible. Vamos a aprender a calcular los fusibles para las fuentes de alimentación también, porque si no le ponemos fusible, se puede dañar. Y no solo la fuente, sino la carga. Entonces, en ese sentido, vamos a aprender también a calcular el fusible. Sí, ahorita que terminemos la etapa de filtrado, vamos a calcular el fusible, cómo se hace y cómo seleccionamos a los fusibles para nuestras fuentes de alimentación. ¿De acuerdo, señor? Sí, profe. Hecho. Bueno, hasta aquí alguna duda del filtro RC, muchachos. Por mi parte no, profe. Ok. Bueno. Para poder analizarlo y determinar los componentes del filtro RC, pues hacemos el análisis en CD inicialmente. ¿Ok? Aquí yo tengo el resistor de shunt, tengo el resistor de carga, el condensador 2 no lo dibujo porque en corriente directa se comporta como un circuito abierto, pero mi condensador número 1, que es el de entrada, ya tiene en sus extremos el voltaje DC que me entrega la fuente, ese voltaje DC que calculamos con esta fórmula de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ese voltaje DC en los extremos del condensador 1 lo represento como el BCD que está aquí. ¿Y qué formé un divisor? Yo necesito calcular el voltaje en los extremos de la carga. ¿Sí? Pues se hace por divisor de voltaje, como lo vemos aquí. Evidentemente, nosotros buscaremos un valor de resistor de shunt que me permita tener prácticamente todo el voltaje de entrada en la salida. ¿Sí? Evidentemente, nosotros lo vamos a proponer. La caída de voltaje en los extremos del resistor de shunt máximo puede ser probablemente un volt, muchachos. Pues si yo tengo 20, pues que salgan 19, máximo. Con este dato, yo reemplazo aquí en la ecuación, y como el resistor de carga lo conozco, despejo el valor del resistor de shunt. Y ya lo obtuve. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle interesante. Vamos a hacer un ejemplito aquí con esta formulita. Vamos a suponer que queremos los 20 volts, como dijimos, ¿verdad? Y tenemos 20 volts de BCD. A la salida vamos a suponer que sean los, vamos a ser más estrictos, 19.5 volts y que el resistor de carga, hijo, es que no tengo un calculador aquí, que sea para cuántos amperes les gusta, muchachos. ¿Cuántos amperes les gusta? ¿1, 2 amperes? No, 2 amperes.
Hecho. Sí. Entonces, idealmente serían 20 volts. Entre 2 amperes me darían 10 ohms. Lo multiplico por 100 y me arroja 1000 ohms. ¿Esto qué es? El cálculo de la resistencia de carga ideal. Para los cálculos, vuelvo a explicarlo. Yo conozco el voltaje que voy a tener en la carga. Yo supuse 20 volts. Ustedes determinaron que fueran 2 amperes. Perfecto. Por ley de Ohm, 20 entre 2 me da 10. ¿De acuerdo? 10 ohms. Pero no voy a trabajar con los 10 ohms porque eso estresaría la fuente. Para asegurarme que todos mis cálculos salgan bien, ese valor lo multiplico por 100. Y evidentemente me va a arrojar sí, 1000 ohms. ¿Sí? Ese valor de 1000 ohms es el del valor de la carga que yo sustituiría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, despejen RS, muchachos, y calcúlenlo. Repito, el voltaje de CD, ¿sí? De entrada son 20. ¿Ok? El voltaje a la salida serán 19.5. Y RL son 1000 ohms. ¿Cuánto es el valor de RS, muchachos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cuánto era de RL, profesor? Disculpe. ¿Perdón? ¿De RL cuánto era? 1000 ohms. Ah, ok. Yo 25.64 ramos, profe. Sesenta.
¿Cuánto quedó, muchachos? $5.64. ¿Ya obtuvo alguien el resultado? Son 25.6 ohms. No lo he calculado yo, por eso les pedí que lo hicieran ustedes. No lo he calculado yo. Vamos a ver si otro compañero obtuvo el mismo resultado, quiere decir que está correcto. ¿Los demás ya lo hicieron, chicos? ¿Cuánto dijiste, compañero? 25.6 ohms. A mí también me sale 25.6 ohms. ¿También le sale eso? ¿Alguien más, muchachos, ya para corroborarlo? Yo tengo duda, profe. Por ejemplo, Dígame. es que cuando hice lo de la institución, Ajá. por ejemplo, arriba te queda BCD por RL, ¿no? Que serían 20 por 1000, ¿no? Acérquese un poquito más al micrófono, de favor. Ok, ¿así me escucha? Bueno. Sí, así, perfecto. Ajá. Perfecto. Sí, tenía duda con respecto a la operación. No Ajá. sé si, por ejemplo, cuando haces la sustitución, te queda arriba BCD por RL. Sería 20 por 1000, ¿no? Sí, obviamente. Y abajo sería 20 más 1000, ¿no? 20 más 1000. No, porque estamos... Sí, es correcto. No, los 25 ohms que calculó su compañero, es correcto. Ok, es que ahí me sale otro resultado. ¿Cuánto le arroja a usted? Sí. Sale 19.6078 Ohms. ohms. Sí, a mí también. Bueno, puede ser que a lo mejor sea el número de decimales que emplearon sus compañeros. Puede ser por cuestión de decimales. Ok. Sí. No. El BCD del lado izquierdo corresponde al de salida, que serían los 19.5 que yo supuse. Y estos que están aquí multiplicando son los 20 de entrada. Es correcto. Entonces creo que entonces sería 19.1176. Ajá, si es así, sale 19.1176. Ok, 19 ohms. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, es un valor pequeño. Ahora, un requisito de este resistor es que debe de ser de película metálica. No puede ser un resistor de carbón como ustedes lo conocen. Este que está aquí, si se fijan, si lo puedo señalizar. Este que está aquí, este negrito, es un resistor de película metálica. ¿Ok? Justamente para esa clase de aplicaciones, en donde yo puedo tener un resistor de buena potencia en un tamaño diminuto para que pueda fluir corriente a través de él. Ok, repito, este es un resistor de película metálica. Ahí se ve el valor, no sé si lo alcancen a visualizar, muchachos. Está al derecho, ¿verdad? Alcancé a leer 2 watts, ¿no? O 2 W. Sí, dice 2 watts y su valor es de 0.5 ohms. 0.5. ¿Ok? Sí, ya se alcanza a ver. Eso. Este tipo de resistor justamente es el que se utiliza en los filtros, precisamente RC en las fuentes de alimentación. No se colocan resistores de carbón, dado que el flujo de corriente
va a hacer que se incremente notablemente su temperatura y se empieza a quemar. Lo primero que se quema es todo el recubrimiento y se caen las franjas de colores y todo esto. Estos resistores de película metálica están construidos con cerámica, metal, precisamente para poder soportar el flujo de corriente y su disipación de calor sea efectiva. ¿Ok? En el peor de los casos, que no se encuentre de película metálica, ¿verdad? De hecho, si ustedes van al centro, y me atrevo a decirlo, si le dicen a alguna chancluda, oye, necesito un resistor de 19 ohms de película metálica, no, mi chavo, pues eso no hay, nomás tengo de colores, o sea, estamos arruinados, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, evidentemente, nosotros tendríamos que colocar, en el peor de los casos, una de cerámica, que son algunas blanquitas que venden así rectangulares, esas son de cerámica, ¿verdad? Obviamente su aspecto es más grotesco que esta que yo les mostré ahorita, por supuesto que es más elegante, más visual, definitivamente. Y por otro lado, también tenemos que calcular la potencia del resistor. Aquí ya mencionamos que tenemos justamente 2 amperes, de acuerdo al ejercicio, ¿hecho? Y el valor que nos arrojó fueron 19 ohms. Sin embargo, mencionamos que la diferencia potencial entre los extremos de 20 a 19.5 es medio volt. Entonces, 0.5 por 2, ¿cuánto es, muchachos? 1 watt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y el resistor sería de 19 ohms, 1 watt, el que habría que colocar en el ejemplo que estamos suponiendo. 19 ohms, 1 watt. ¿Sí se entendió, muchachos, el cálculo del resistor? Nada más lo podré repetir rápido. Es que no capté lo último. Sí, cómo no. Nosotros ya calculamos el valor del resistor, pero también hay que calcular su potencia. Su potencia sabemos que será el voltaje en sus extremos por la cantidad de corriente. Sabemos que tienen que fluir a través de este resistor 2 amperes, que fue lo que supusimos en el ejemplo, 2 amperes, ¿de acuerdo? Y la diferencia potencial en sus extremos es a la entrada 20, a la salida 19.5. La diferencia es medio volt. Entonces yo multiplico medio volt por 2 amperes, 1 watt. Entonces el valor al que voy a colocar yo el resistor de shunt, en el ejemplo que puse aquí arriba, ¿sí?, será 19 ohms, 1 watt, de película metálica o de cerámica. Y de esta manera yo tengo la certeza de que cuando lo conecte voy a tener a la salida 19.5 volts y los 20 a la entrada. Obviamente, si disminuyo el valor del resistor, me incrementa el valor de voltaje a la salida. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. De nada. Ahora, en este tipo de arreglos, en la mayoría de los casos, se utiliza el mismo valor del capacitor a la salida que a la entrada. ¿Hecho? Si, como mencionamos, 2 amperes serán promedio 2000 microfarads aquí, 2000 microfarads a la salida, para asegurar el flujo adecuado de corriente y que no tenga yo desfasamiento voltaje-corriente en la carga. ¿Hecho? ¿Se entiende eso, muchachos? Ahora bien, Sí, eso fue para saber el valor de CD que yo tengo en la carga ahora con este nuevo filtro. Me falta calcular el nuevo valor del voltaje de rizo pico a pico, o sea, el ruido. Nosotros sabemos que aquí vamos a tener un voltaje de rizo pico a pico que se calcula con la ecuacioncita que tenemos aquí arriba, esta de aquí. ¿Sí? Este voltaje rizo pico a pico es el que yo tengo en los extremos del primer condensador. Pero obviamente al poner el nuevo filtro, este voltaje rizo pico a pico va a disminuir. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. Esto fue para el voltaje de CD. Para el voltaje de rizo, ahora utilizo el análisis en CA, en donde aquí yo sigo teniendo el resistor de shunt, tengo el resistor de carga, pero ahora voy a considerar la reactancia del capacitor 2. ¿Sí? La reactancia del capacitor 2.
¿Y qué tengo en los extremos del condensador 1? Pues el voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Lo vemos en la gráfica, ¿sí? Yo tengo este voltaje en los extremos del condensador 1 cuando está funcionando. ¿Sí? Cuando hago el análisis en alterna, que se llama, lo que tengo en sus extremos es alterna. Entonces, por eso en el diagrama yo lo represento como justamente una fuente de voltaje de corriente alterna, y ese voltaje es el voltaje de rizo pico a pico. ¿Se entiende, muchachos, el dibujo que acabo de hacer, el diagrama? Pues es una... Más o menos, profe. Perdón, no lo escuché, Diego. Más o menos. Ahora sí como que sí. Si lo podría repetir. ¿Podría volver a repetir, profe? Sí, lo volvemos a mencionar con todo el gusto del mundo. El diagrama original es este, ¿ok? En directa ya vimos que se comporta de esta manera. En alterna, yo voy a tener el resistor de shunt, voy a tener el resistor de carga. Aquí los vuelvo a colocar, resistor de shunt y resistor de carga. Como en alterna, en los extremos del condensador 1, yo tengo el voltaje de rizo pico a pico, ¿verdad? Que no lo puedo eliminar, lo disminuí, pero no lo elimino. Este voltaje rizo pico a pico está en los extremos de este condensador todo el tiempo. Por lo tanto, a este condensador lo voy a representar como una fuente de voltaje alterna. Aquí está mi fuente de voltaje alterna. Y el valor de ese voltaje es el voltaje de rizo pico a pico. Ahora bien, el condensador 2, como va a operar en alterna, ¿cuál es la característica del condensador en alterna? Que varía su reactancia interna. Bueno, pues esa reactancia también la voy a representar. Aquí está. ¿Sí quedó más claro por qué es la representación así, muchachos? Sí, profesor. Ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Podemos continuar. Para calcular la reactancia, utilizamos la fórmula bien consabida por todos nosotros. Reactancia en el condensador es igual al recíproco 1 en 2pi, Fc, siendo F la frecuencia, recordemos, del circuito rectificador. Si es onda completa son 120, si es media onda son 60. ¿Hecho? Calculamos, ya mencionamos que utilizamos el mismo valor del condensador. Entonces, calculo la reactancia. Y la reactancia, como queda en paralelo con la resistencia de carga, saco su equivalente. ¿De acuerdo? Al sacar su equivalente, pues evidentemente me queda un solo resistor aquí, equivalente con el resistor de shunt. Entonces, con este voltaje, calculo el nuevo voltaje por el divisor de voltaje. ¿Sí? Que es el voltaje de rizo pico a pico prima, ¿sí? Que es el de los extremos aquí, será igual al voltaje de rizo original, o la equivalente entre la suma del equivalente más el resistor de shunt. Y como se darán cuenta, dado que el valor del voltaje de rizo pico a pico es muy pequeño, cuando yo haga esta división, ¿qué sucederá? Entonces todavía más pequeño. ¿Sí? O sea, se atenúa considerablemente el voltaje de rizo. ¿Ok? Tiene una atenuación. Entonces, mi circuito, ¿sí? Filtro tipo RC, funciona eficientemente, permitiendo el paso de la directa prácticamente en su totalidad, pero disminuyo de manera considerable el rizo que va a recibir la carga. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Perfectísimo. Está bien. Cuando yo quiero corrientes del orden de 1 ampere, cambio al filtro tipo pi y en vez de colocar un resistor, pongo un choc. El choc es una bobina.
sea, en esencia, tengo la misma estructura, pero como la demanda de corriente puede ser hasta 1 amper, yo aquí ya voy a colocar un inductor. Recordemos que el inductor, pues, ante la presencia de la corriente directa, se comporta como un bilalambre. Y aquí sí podría yo decir, tengo a la entrada 20 volts, pues a la salida tengo 20 volts. O sea, la corriente directa se va a mantener prácticamente idéntica. No voy a tener variación ahí. Lo que va a ser interesante va a ser la gran atenuación que voy a tener ahora del voltaje de rizo. ¿Sí? Obviamente yo tengo que calcular la impedancia de la bobina. Igual tenemos la fórmula 2πfl, recordando que F es la frecuencia del rectificador que estamos utilizando. 120 para onda completa, 60 para media onda. E igualmente calculamos la reactancia del condensador 2, con la misma expresión de la parte de arriba. Toda vez que tenemos la impedancia de la bobina y la reactancia del condensador, bueno, calculamos de este circuito, ¿sí? Perdón, la impedancia total, que será igual a la de la bobina menos la del condensador. ¿Ok? Eso será nuestra impedancia total. ¿Hecho? Ya con esto, nosotros vamos a calcular, como en el caso anterior, el paralelo de la reactancia del condensador 2 con la resistencia de carga para darme una resistencia equivalente. Y esto me permite redibujar al circuito. ¿Ok? Redibujando el circuito ya puedo calcular el nuevo voltaje de rizo pico a pico, que será el voltaje de rizo pico a pico original que llega, ¿verdad?, a la entrada, o la resistencia equivalente entre la resistencia equivalente más la impedancia total. Y aquí nos vamos a dar cuenta que se atenúa también de manera muy importante el voltaje de rizo en la carga. Y repito, este circuito es válido siempre y cuando nosotros necesitemos como máximo 1 amper en la carga. Ya para más de 1 amper, ya esto no es viable, se requieren otro tipo de circuitos que también los vamos a estudiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No por mi parte, profe. Cierto, muy bien su tarea de transformadores. O sea que es el único grupo que sacó 10 en su tarea. Bien, muy bien. Todos, sin excepción, todos. Muy bien. ¿Está Daniel Aguilar? Sí, profe, presente. César David. Presente. Fernando Salvador. Presente, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Diego Argüello. Presente, profe. Muy amable. José Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Ulises Bracamontes. Presente, profe. ¿Sí me ve? Sí, lo estoy viendo, señor. Gracias. Usted, profe. Edgar Calvario. Presente, profe. Eso. Leonardo Camargo. Presente, profe. Gracias. Pablo Alejandro. Presente, profe. Gracias. Raúl Chávez. Presente, profesor. Gracias. Daniel Esteban. Presente, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Carlos Alberto Díaz. Presente, profesor. Gracias. Bruno. Presente, profesor. Muy amable, señor. Edgar Giovanni. Edgar Giovanni Gutiérrez. Presente, profe. Gracias. Jesús Santiago. Presente, profe. Gracias. ¿Qué tal? Edgar Damián. Aquí, presente. Perfecto, señor. Giovanni David. Presente, profesor. Muy amable.
Cristian Adán. Presente, profe. Yo. Gustavo Alexis. Presente, profe. Muy amable. Axel Jesús. Presente, profe. Gracias. Emanuel Martínez. Gracias, señor. Daniel Thomas. Presente, maestro. Muy amable. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Gracias. Arnulfo. Presente, profe. Aquí estoy. Gracias, señor. Gracias. Eleazar. John. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Presente, profe. Gracias. Sí, lo vi. Pablo Alejandro. Presente, profesor. Muy amable. César Martín. Presente, profesor. Vale, está con efectos. Jorge Mansur. Presente, profe. Y Jonathan Zamora. Presente, profesor. Perfecto, muchachos. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Como se dan cuenta, no es difícil para nada igualmente determinar la etapa de filtrado para una fuente de alimentación. O sea, es sencillo y tenemos la variante que podemos emplear un solo capacitor o arreglo tipo pi, ya sea para baja corriente con un resistor de shunt o hasta 1 ampere con un choc, ¿de acuerdo? Con una bobina. Obviamente, cuando se utilizan los shocks, pues de alguna manera se atenúa maravillosamente el ruido. Incluso me atrevo a decir que antes, ahora ya no sucede, pero antes, cuando se utilizaba en los automóviles algún tipo de autoestéreo de hace mucho tiempo, se llegaba a filtrar el ruido de conmutación de los platinos, de las bujías. ¿Qué se hacía? Se colocaba un choc precisamente en la línea de alimentación del autoestéreo y el choc permitía los 12 volts de la batería pasar, pero justamente estaba diseñado el choc para evitar el paso de la alta frecuencia de la conmutación de los platinos y de esa manera se eliminaba. De hecho, también en la actualidad, si alguno de ustedes ha tenido a bien destapar un autoestéreo, en la entrada de línea de los autoestéreos, en la entrada de la toma de corriente, llevan una bobinita. Precisamente es un choc para asegurar que la conmutación ahora de lo que es la bobina electrónica, la computadora del auto, y va activando a las bujías, pues evidentemente ese ruido no se filtre y no se escuche en las bocinas como un bzz, bzz, precisamente. Lleva en la entrada del autoestéreo una bobinita que es el choc, precisamente para evitar esas fluctuaciones y ese ruido presente en el audio. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos, antes de retirarnos. Perfecto. Todo bien, profe. Hecho, pues entonces nos vemos mañana para continuar con este tema. Y vemos lo que es el cálculo del fusible. Y ya posteriormente nos vamos a la siguiente etapa. Vamos avanzando bastante bien en ese sentido con el aprendizaje de lo que es la fuente de alimentación. Ya posteriori vienen unos ejercicios para el cálculo del filtro, que seguramente será mañana los ejercicios que les voy a subir justamente al respecto. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Por mi parte no, profe. Por el momento no, profe. Ok, perfecto. Entonces los veo mañana, muchachos, a esta hora. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Buenas noches, jóvenes, que estén muy bien.